Buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Flores Gilbes y hoy socializaré el Padel creado sobre el capítulo que elegí, en este caso que es cultura. Bueno, para iniciar esta presentación me gustaría, eh, en primera instancia, eh, hablarles acerca de qué es la cultura. Bueno, la cultura es definida de dos maneras, como cultura con C mayúscula y cultura con C minúscula. La cultura con C mayúscula es una tradición cultural de una región o un conjunto de valores y normas, y la cultura con minúscula es es la que se encuentra relacionada con la actitud de las personas o de los hablantes de una sociedad. Bueno, para abordar este concepto de manera más profunda, citamos lo de la definición de Taylor, para quien la cultura es un conjunto de conocimientos, creencias y valores y costumbres, prácticas y comportamientos que llevan implícitos el arte, la música, la literatura, las tradiciones y formas de vida de un grupo de personas. Dicho así, la cultura no es otra cosa que un sistema de significados y símbolos que comparten y se transmiten de generación en generación a través del habla o a través de otras expresiones artísticas, eh, y que de cierta forma moldean la forma o la manera en la que las personas perciben e interpretan las relaciones con el mundo que los rodea. Esto quiere decir que eh, de acuerdo a lo que el individuo ha aprendido en sociedad, a aquellos comportamientos, a aquellos conocimientos que ha adquirido a medida que interactúa con la naturaleza, con las personas que hacen parte de su sociedad, que aprende nuevas cosas respecto a un lugar, a ciertas cosas que se hacen o se llevan a cabo cuando se interactúa, el individuo se va apropiando de creencias, valores, formas de pensar y de percibir las cosas que luego apropia y expresa a sí mismo cuando interactúa con nuevos individuos o en el día a día. De esta manera, se puede decir entonces que la cultura abarca diversos aspectos de la vida humana, que incluyen la forma en la que nos comunicamos, normas sociales, muestras de afecto, todo eso, estructuras familiares, creencias religiosas, expresiones artísticas y pues todas aquellas manifestaciones que hacen parte de la identidad de un grupo o de una sociedad. Eh, Como decimos, pues como esa cultura hace parte de esas normas sociales, de la estructura familiar y todo eso, entonces podemos decir que la cultura configura la identidad propia del individuo, moldeada a través de vivencias que le permiten al individuo comprender y entender ciertos comportamientos que otras personas que han experimentado vivencias o han interactuado en su contexto pueden comprender. Eh, Ahora bien, la cultura no es algo como que permanezca estático, es decir, que no cambia, sino que la cultura es cambiante. Em, Avanza a medida que la sociedad lo hace. Esto lo digo puesto que, por ejemplo, pueden haber aspectos de una cultura que vienen desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ciertos comportamientos, palabras, expresiones
que hoy utilizamos dentro de una lengua cuando nos comunicamos pueden ser muy antiguas, pero también habrán nuevas palabras, nuevas expresiones y nuevas cosas que se van integrando a la cultura a medida que la sociedad avanza, a medida que el hombre cambia, que el ser humano va avanzando, que la sociedad lo hace. Entonces, pues el hombre o el ser humano va apropiándose de nuevos conocimientos y va como integrando nuevas costumbres o nuevos comportamientos, palabras y demás a su cultura que llegan a ser propios o aceptados pues por las personas que hacen parte de esa sociedad. Eh, en este aspecto se puede decir también que la cultura es un aspecto esencial en la comunicación y por ende en la enseñanza de las lenguas, porque cuando se aprende un idioma de modo extranjero, es decir, por ejemplo, cuando aprendemos un idioma que no dominamos o un nuevo idioma, necesariamente debemos, o es sí, necesariamente se debe analizar eh, o tratar de entender la cultura, ya que la cultura y la lengua se encuentran estrechamente relacionados, puesto que la cultura influencia la forma en la que se interpreta o se aprende una lengua. Esto puesto que cada cultura o cada sociedad está dotada de conocimientos, valores y creencias propios que solo pueden ser comprendidos o entendidos por quienes hacen parte de ella. Entonces, por tal razón, acá tenemos unos ejemplos de formas de cultura. Tenemos los saludos, las expresiones de cortesía, la manera en la que se da y se sigue una conversación, la participación en la misma, el uso del lenguaje, el tono, los gestos y las expresiones idiomáticas. Bueno, luego tenemos una imagen que realicé integrando algunos de los aspectos que forman parte de la cultura mexicana, por decirlo así, porque pues algunos de estos iconos acá representados se encuentran o hacen parte de ella. Entonces tenemos la música, eh, las celebraciones, la comida. Bueno, como podemos ver, estos aspectos o estos elementos que se encuentran inmersos acá están relacionados de manera específica con las costumbres de las personas que hacen parte de la sociedad mexicana. Y como tal, mm, pues son apreciadas o tomadas en cuenta por los mexicanos a la hora de comunicarse. Es decir, eh, cuando ellos hablan, no es como que ellos digan voy a integrar esto o aquello, sino que en el acto comunicativo la persona, sin buscar integrar a su cultura de manera implícita o explícita, lo hace cuando habla, cuando interactúa, al usar gestos, al usar palabras, modismos que son propios de su comunidad y que de alguna manera, si quien habla no los comprende, pues no podría darle un significado completo a la comunicación. Entonces, la cultura tal como lo dice Taylor 1871 demuestra que la información y la comprensión de los individuos, la información y la comprensión que los individuos
adquiere a través de la experiencia cultural, concierne a un conocimiento práctico y teórico que influye en la forma de pensar, actuar del ser humano, en su accionar en sociedad y que es aceptado dentro de la misma como propio, puesto que la cultura abarca ah, todas esas dimensiones que el ser humano o que el individuo pues adquiere en el día a día. Entonces, mm, algo esencial acá es que pues a partir de los conocimientos que el individuo tenga de su comunidad o de los aspectos más relevantes, eh, pues va en esta medida como a sentirse parte integrada de algo y va a querer reflejar esa identidad o esa pertenencia a dicha cultura. Otro aspecto que tenemos acá es el video de cultura, lenguaje y sociedad. Bueno, en este video o en el, sí, en el video se resalta o se hace énfasis en la relación entre cultura y lenguaje. Eh, Básicamente, la relación existente entre la cultura y el lenguaje, según el profesor, no es otra que la cultura es comprendida como ese contexto simbólico que adquiere significado a partir de la interpretación del individuo que interactúa en ella. Entonces, eh, al hablar de cultura, no estamos hablando de algo como que se pueda como explicar o entender de manera literal, sino que es el individuo quien habla, quien le confiere todo el significado a dicha cultura, partiendo de los conocimientos, valores y, eh, y características o aspectos específicos que él conoce de dicha cultura. Entonces, eh, por tal razón, desde ese punto de vista, la cultura podría ser entendida a partir de los sentimientos, vivencias y experiencias de los individuos dentro de una sociedad. Ahora bien, por otro lado, se habla del lenguaje. El lenguaje, pues, como todos sabemos, el lenguaje se utiliza para comunicarse, para interactuar, ¿sí? Para poder como avanzar y adquirir nuevos conocimientos. Pero el lenguaje, menciona el profesor, es una herramienta valiosa que no solo se emplea para la obtención o la transmisión de información, sino que conlleva dentro de sí mismo patrones de conducta y modos de ser. Es decir, que cuando nos comunicamos con otras personas de manera directa o indirecta, estamos eh, revelando características propias de cada uno de nosotros y de nuestro lugar de origen a través de esa comunicación, ya sea empleando el lenguaje oral, es decir, las palabras, modismos, em, expresiones idiomáticas,
o empleando am, gestos, tonos de voz, lenguaje no verbal que también permite o dibuja un panorama acerca de aquella cultura que hace parte de nuestra identidad. Asimismo, tenemos acá un pequeño, bueno, una pequeña actividad. En este caso es una sopa de letras que contiene algunas de las palabras más relevantes acerca de qué es cultura, el capítulo, y que permite que la realiza más se pueda realizar o pueda hacerse una idea general sobre qué es cultura. Bueno, para realizar la actividad, le damos en comenzar. Aquí en la parte superior nos aparecen cada una de las palabras que aparecerán en la sopa de letras. Lo que la persona debe hacer es buscar las palabras dentro de la sopa de letras y poco a poco, como va encontrando dichas palabras, esas van a ir siendo seleccionadas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una palabra. Mm, a ver, por ejemplo, tenemos aquí la palabra formas de interacción. Entonces la sombreamos, no la colorean y acá nos la van tachando. Y así con cada una de las palabras eh, que se encuentran dentro de esta sopa de letras. Por ejemplo, tenemos la palabra tradiciones. Entonces, bueno, para esa actividad no hay límite de tiempo. La persona puede tomarse el tiempo necesario para encontrar las palabras y, como lo mencioné anteriormente, pues estas palabras lo que permiten es que la persona se haga como una idea de qué es cultura y qué aspectos de la cultura son relevantes en la comunicación. Y finalmente, tenemos un audio en el que se incluye una explicación breve de la relación cultura-lengua y en la que se resalta que la cultura y la lengua están estrechamente relacionadas, por lo cual a través de la lengua un individuo puede evidenciar parte de su identidad como parte o como pertenencia a una sociedad. En conclusión, diría que se tiende a creer que la cultura únicamente se relaciona con creencias, normas, valores o formas de actuar mm, de los individuos, pero en el acto comunicativo es evidente a partir de lo que ya hemos mencionado, comprender que la cultura va más allá, puesto que la cultura configura un papel importante dentro de la comunicación, ya que en el acto comunicativo, quien eh, habla lleva consigo aspectos que lo distinguen de otro
y que son como ese sello de la identidad o ese sello que permite eh, entender o comprender el porqué de sus razonamientos, eh, entender mm, su naturaleza, su esencia como ser humano y pues lo que la persona es en sí. Mm, esa sería como a manera de conclusión. Muchas gracias por su atención y tengan un buen día. Nos vemos a la próxima.